Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más traemos una nueva review, una nueva videocrítica, en este caso uno de los estrenos de esta primavera, una de las películas Marvel que vamos a encontrar este año y una apuesta que personalmente a mí me ha convencido más que películas anteriores de Marvel. Películas recientes de Marvel. Estoy hablando de, evidentemente, Thunderbolts, con un asterisco, que no se nos olvide el asterisco. Y la verdad es que me ha dejado buen sabor de boca. Me ha dejado la sensación de que esta es la dirección a seguir por parte de Marvel. Dos cosas inicialmente, como siempre, esto es una crítica que va a ir sin spoilers. No puedo hacer spoilers, lo tengo prohibido por ley en este caso, así que voy a evitarlos porque hay un par de giros curiosos. Así que no hay spoilers, no os preocupéis por eso. Y segundo, recordaros que este es un vídeo de la revista Acción Cine, que como siempre os pedimos que en este canal, que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queréis por aquí abajo, que también por aquí abajo en la descripción tenéis todos los enlaces a nuestras redes sociales. TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, todo por aquí abajo lo tenéis. Y además tenéis los enlaces a nuestro canal de Telegram, nuestro canal de WhatsApp, donde seguir informados, donde también compartir vuestras experiencias con otros aficionados al cine. Y, por supuesto, la nueva tienda online que ya está con algunos artículos en la web. Podéis ya disfrutarla y podéis adquirir algunas cosas más que interesantes, películas y libros por ahora. Por supuesto, está también por aquí abajo dentro de accioncine.es, nuestra web, nuestro rincón para los que os guste leer nuestras críticas, los artículos, las noticias, por supuesto también algunas entrevistas exclusivas. Todo eso por ahí abajo lo tenéis en accioncine.es y la revista, el hogar de todo esto, nuestra casa y sin la cual nada de esto sería posible. Tenéis el nuevo número recién salido en el kiosco, número de mayo, con portada de Thunderbolts además y con cosas muy muy jugosas. Tengo muchas ganas de que le echéis ojo porque hay un par de entrevistas exclusivas muy majas y creo que os va a gustar. Creo que os va a gustar. Dicho lo cual, nos metemos en faena. Thunderbolts, película dirigida por James Schreier, director que viene de, por ejemplo, series de televisión como estuvo en un capítulo de Shameless, si no recuerdo mal, acaba de hacer Tripulación Perdida, Star Wars Tripulación Perdida, ha dirigido un episodio, también le vimos dirigiendo la aclamada serie Bronca, tiene cositas curiosas, Ciudades de Papel, tiene cosas curiosas, pero nada de esta envergadura y, por supuesto, nada de este presupuesto. Aunque, y aquí viene uno de los grandes aciertos de la película, se nota un presupuesto más comedido, pero para bien. ¿Por qué para bien? Porque la película apuesta más por los efectos prácticos que por los efectos visuales, que por el CGI. Entonces se trata más de coreografías, de peleas, evidentemente hay CGI. Y por un tubo, pero no es tan exagerado, no hay tanto como en producciones anteriores. Apuesta más por explosiones reales, por peleas reales, por mucha fisicalidad. Y joder, yo lo he apreciado un montón. Es algo que lleva tiempo sin ver en Marvel y que he apreciado un montón. Un regreso a cosas como, en parte, Winter Soldier en las escenas de acción. Si recordáis el arranque de Winter Soldier con el barco y tal, pues va más por ese sentido. O sea, es decir, el escudo del Capi era CGI, evidentemente, pero las peleas eran más prácticas, más reales. Y eso es algo por lo que apuesta esta película. Y me gusta, sobre todo por los personajes que ha tomado. Y yo no iba con ninguna pretensión a la película porque yo adoro a los Thunderbolts. Soy fan de los Thunderbolts originales.
eran son los personajes que me hicieron volver a leer Marvel después de varios años alejado. Yo leía mucho Marvel a inicios de los 90, sobre todo Spider-Man, era de lo que más me enganchaba, y luego pasé a dejar de leer Marvel y DC un tiempo porque no me atrapaba nada, demasiadas splash page, demasiado argumento imposible. Entonces llegó el Heroes Reborn, aquel experimento en el que Jim Lee y Rob Liefeld volvían a Marvel y se encargaban de los grandes nombres de la compañía. Capitán América, el Capitán América Rob Liefeld es una cosa. De los Vengadores, de los Cuatro Fantásticos, tras la batalla con Onslaught. Batalla tras la que todos se suponía que habían muerto. Y en aquel momento, en aquel impasse, Karl Basiek, junto a Mark Bagley como dibujante, crearon los Thunderbolts. Unos personajes que eran muy peculiares y que venían a sustituir a los Vengadores, que estaban ausentes, que estaban muertos, habían desaparecido del mundo. Y hasta que llegó el Heroes Return, también liderado por Karl Basiek, y un cambio de política a la compañía, es decir, vamos a dejar que haya un guionista que cuente historias y luego que el dibujo sea también bueno. Y fue la época de Karl Basiek y George Pérez en Avengers, que me encanta, los propios Thunderbolts. Y a mí esos personajes, Pájaro Cantor, Ciudadano V, Océano 5, ¿cómo lo llamamos? Citizen B, Atlas, Match 1, Meteorito, me encantaban. Y me encantaba. Y luego la época en la que Ojo de Halcón se hace cargo del grupo. Todo eso me encantaba, por el trasfondo, por lo que contaban, porque era una vuelta a historias de aventuras de superhéroes de toda la vida, con un dibujante que adoro como es Mark Bagley. Eso era para mí, y yo sabía que esto no iba a ser eso, porque los personajes no son los mismos y demás, y yo dije, vale, parto de la base de que no son los Thunderbolts, no son los Thunderbolts reales, son otra cosa. Y a partir de ahí te dejas llevar por una historia liderada sobre todo por Florence Pugh. La actriz es el alma de toda la película. No solamente porque tiene un talento enorme y porque es una actriz con un carisma y un magnetismo con la pantalla, con la cámara, que es brutal, sino porque el guión es el personaje al que más cansa da. Le da mucho más para jugar que al resto. Es una película que intenta ser coral, pero que se nota que se focaliza mucho en el personaje de Yelena Belova. Y no hay nada malo en ello. Lo único malo es que, bueno, pues para eso hace una película de Yelena Belova y te dejas de gaitas. Pero en el gran esquema de Marvel, pues esta película encaja mejor por el significado que pueda tener a posteriori. Vale, perfecto. Y está muy bien rodeada. Y tienes a David Harbour repitiendo como el Guardián Rojo, y tienes a Wyatt Russell como el usagente, y tienes a Hannah John Kamen como Fantasma, y tienes a Olga Kurilenko, y está también, por supuesto, Sebastian Stan, y Julia Louis-Dreyfus, y Louis Pullman, recién llegado, y Wendell Pierce por ahí rondando. Hay un buen reparto, hay un reparto muy sólido. Muy bueno. El problema es que no a todos los personajes le da el mismo espacio para jugar. No todos los personajes tienen el mismo desarrollo, y es algo que entenderéis cuando veáis la película, porque hay un aspecto muy importante respecto al trasfondo de los personajes que queda explicado en la película, y que no todos le dan el mismo pie para jugarlo. Vale. Es una de esas cosas para que estoy intentando jugando con no hacer ningún spoiler. Hay un personaje que presenta una subtrama que tiene bastante importancia y que en un momento determinado, como digo siempre, como si le hubiera acabado el contrato al personaje, pues se marcha y ya no aparece más. Esa subtrama queda ahí como en el aire y tú dices, oiga, para eso no hace falta, no me lo presenten si van a dejar la cosa así. Creo yo. Y es esas cosas que dices, reshoots, recortes, escenas que se habrán eliminado, etcétera, etcétera.
Porque sí es verdad que hay una sensación de que estás ante dos películas en una. Hay una primera parte que tiene que ver mucho con la conformación del grupo, de lo que son los Thunderbolts, y que la acción es muy comedida, en toda la película la acción es muy comedida, y en esa primera parte todo va como más centrado en los personajes en vez de la gran historia que hay detrás. De hecho, hay un tramo de película muy concentrado en un lugar que tú dices, "No, esto no me lo esperaba". Para bien. O sea, decir, ostras, me está gustando mucho esto y no esperaba que fuera a pasar esto. Y ese camino, ese viaje, me interesa. Y luego hay una segunda parte en la que ya nos enfrentamos más a la aventura, por así decirlo en general, y al enfrentamiento o al camino hacia el enfrentamiento final. Todo ello salpicado con acción, pero le deja más, el director y el guión están más interesados en los personajes que en la acción. Y eso es bueno. La acción está, pero no es tanta como, por ejemplo, en Capitán América, donde era pum, pum, pum todo el rato, porque el guión no daba para más. Aquí la acción es mucho más espaciada, está mucho más espaciada, y eso creo que es bueno, porque significa que han querido trabajar más los personajes, con sus defectos y con sus aciertos, pero han querido trabajar más los personajes. Está muy bien. Lo aprecio, lo acepto y me interesa. Me interesa ese camino que toma y me interesa que la acción no sea todo el rato. ¿Por qué? Porque eso hizo que yo con Capitán América me lo pasé muy bien. Es una película muy entretenida, pero acabó la película y dije, pues ya está. Y sin embargo, esta me deja diciendo, no me importaría ver otra aventura de estos bandarras, sobre todo si está liderada por Florence Pugh, y no me importaría conocer más de estos personajes. Me ha interesado lo que me has contado. De hecho, me hubiera gustado más. Me hubiera gustado que profundizases en algunos aspectos más. Y eso creo que es buena señal. Creo que es la señal de que la película retoma el camino de las buenas historias en Marvel, no simplemente de la espectacularidad por la espectacularidad, de los efectos visuales y por los efectos visuales, mejora. A ver, esta película es infinitamente mejor que The Marvels y es mejor que la última de Capitán América. Y yo creo que eso es un acierto y es un paso adelante y es un paso en la buena dirección, es una recuperación del Marvel más interesante y del Marvel que te hacía decir, vale, esta historia está muy bien, veamos cuál es la siguiente. Me interesa ese camino. De verdad, ese viaje es el que me apetece ver en Marvel. Es lo que me dieron hasta Vengadores Endgame, que luego tuvo para mí muy buenas películas también, pero también a partir de, sobre todo de Marvels, la cosa empezó a caer bastante. Aquí intentan recuperar el tono perdido, basándose en eso, en estos personajes que son antihéroes, que son un grupo de personajes medio rotos, que trabajan como asesinos a sueldo o como para resolución de problemas sin que nadie se entere, operaciones encubiertas, esas cosas. Pero me hace mucha gracia porque dice, no tienen poderes, la leche no tienen poderes casi todos. O sea, ¿qué me estáis contando? Claro que tienen poderes. En el caso de quizá la única es Yelena Belova, los demás todos tienen poderes. No sé, el suero de super soldado, se nos olvida que la mayoría de ese grupo, Sebastian Stan, Debbie Harbour y Wyatt Russell tienen ese suero. O sea, el personaje de Olga Kurylenko también tiene poderes y el de Hannah John Kamen igual. Esto, a ver, no es precisamente un grupo, pero sí es verdad que, y es una de las cosas interesantes, que te enfrentas a un grupo a la pregunta de qué te hace un héroe. Y te encuentras con un grupo que se enfrenta a algo que les supera por completo. Y aún así, como todo héroe, según el manual de héroe, se enfrentan a ello, deciden seguir adelante. Y eso, ese viaje de conformación del grupo, hay algo por encima y un bien mayor por encima de nuestro bien personal, es lo que hace a la película interesante y es lo que convierte
toda la historia de Thunderbolts en algo que merece la pena. Que merece la pena más que Capitán América. Capitán América 4. Sin que se nos vuelva loca la cabeza. O sea, estamos todavía lejos, por desgracia, de Soldado de Invierno, ni te cuento, pero de Iron Man 1 o de la propia Thor 1 o es que ya si me pongo con Black Panther o Doctor Strange, pues estamos lejos de eso. Pero sí hay un interés por ahondar en la psique de los personajes y en el aspecto más oscuro de estos antihéroes. Tanto respecto a su pasado como a su presente. ¿Por qué son quienes son? Y si realmente hay redención para ellos, que es en parte lo que la enlaza con los Thunderbolts de Karl Basiek y Mark Bagley de los cómics. Creo que en ese camino sí ves ese reflejo y dices, vale, está lejos, pero entiendo el paralelismo, entiendo por qué se llaman. No son mis Thunderbolts, pero entiendo por qué se llaman los Thunderbolts. Esto es como cuando vi la primera película de Transformers, me digo, tú que eres muy fan de Transformers, ¿qué te ha parecido? Digo, no son Transformers, pero está muy entretenida, me lo he pasado muy bien. No le pido más. Ahora, esto con los Transformers me parece lo que un huevo una castaña, no solamente en la forma de los robots, sino en la historia, en el pasado y en la propia relación de los Transformers con la humanidad. Pues aquí un poco lo mismo, pero aquí sí ves ese reflejo, lo ves y dices, vale, no son mis Thunderbolts, pero sé por qué se llaman Thunderbolts. Lo entiendo. ¿Por qué han cogido a este grupo y no cualquier otro? ¿Por qué no han cogido a los Vengadores de los Grandes Lagos, por ejemplo? Pues tiene sentido. Y por ese camino me ha ganado la película. Está muy bien narrada, que es muy entretenida y que su duración, que es muy ajustadita, a mí se me ha pasado volando. O sea, las 2 horas que tiene se me han pasado en un suspiro porque está mejor equilibrada que otras producciones. De Marvel hablamos. Hablamos del universo Marvel central. Y la verdad me ha convencido. Lo suficiente como para darle 3 estrellas y media, ni más ni menos. Lo que para mí es un 7, es un notable, pero lejos de 4 estrellas y de 4 estrellas y media o de 5, como pueden ser algunas de las películas que hemos mencionado anteriormente. Así que para mí es una buena película, sólida peliculación por encima de propuestas anteriores, sin ser especialmente brillante, pero que intenta volver a la esencia de Marvel y que intenta, sobre todo, mejor que otras producciones, y que intenta visitar lugares más oscuros dentro de Marvel. Dentro del Marvel para todos los públicos. Esto no es Daredevil. No va a ir por ahí. No es Daredevil. Pero juega por ese camino. Y a mí, en ese sentido, me ha convencido lo suficiente. La he disfrutado y por eso le doy 3 estrellas y media. Lo demás, pues ya sabéis. Le dais al like, os suscribís, nos contéis lo que queréis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.